Ay, tuvimos una caída como del wifi del internet, no sé justo, pero ya se restableció todo de nuevo, esperando a que Ivonne se conecte de nuevo para volver a retomar en lo que estábamos. Entonces, esperemos a Ivonne. Recién justo habíamos comenzado. Esperemos que ya se restablezca del todo. Como les contaba, hoy tenemos el conversatorio con Ivonne Laborda de cómo la crianza consciente y la educación en el hogar van de la mano. Es un tema muy potente, muy necesario para visibilizar y para conversar con ella, que es una gran referente en ambos temas. Entonces, estoy esperando que se una de nuevo. Voy a escribirle aquí, eh, esperando que de nuevo está aquí Ivonne. Ya estoy aquí para agregarla aquí de nuevo. Bueno, cosas que no dejan de suceder, cosas que justo pasan de imprevisto, estos cortes del internet o de la energía, pero bueno, ya está todo restablecido y esperemos que siga contigo. Hola Ivonne de nuevo, aquí estamos. Hola, bonita. Bye, no sé qué pasó. Yo me estaba Sí, presentando y veía que iba entrando gente, había unas 50 y de repente te quedaste ahí congelada. Yo seguía hablando, pero claro, no estaba segura si tú estabas, no estabas, se cortó, ¿no? sí, hubo como un corte ahí del wifi, del internet y la energía, pero ya se restableció y bueno, sigamos para no darle más largas. Entonces, estabas presentándote, alcanzaste a terminar, quiero que Sí, me vuelvas a contar de lo nuevo. acabé todo y pregunté en el chat, ¿no? Si también te veían congelada, si era cosa mía y ahí ya se cortó. Bueno, ¿quieres retomar algún tema de tu presentación o arrancamos con el... Bueno, está bien, porque supongo que las personas lo habrán oído y otra vez, lo más importante es mamá de 3 adolescentes, autora del libro Dar voz al niño, que esa es mi especialidad como terapeuta humanista y, y bueno, y actualmente pues también mentora y formadora, ¿no? En crianza consciente y mi especialidad que es sanar nuestra herida primaria, ¿no? El conectar y sanar al niño interior herido. Como terapeuta, mi especialidad es la influencia de nuestra infancia en el adulto que devenimos. No obstante, a pesar de esto, pues también somos una familia que hemos practicado el aprendizaje autónomo no dirigido, con nuestros 3 adolescentes que nunca han estado escolarizados. Y bueno, a partir de ahí, pues también me dediqué, ¿no? A divulgar nuestra experiencia, mi recorrido, cómo han aprendido ellos. Y de ahí, pues que también hemos inspirado y ayudado y acompañado a muchas familias. Así es, qué bonito. Y eso me da pie y me inspira y me da como ganas también de compartir un poco mi historia contigo, Ivonne. Yo conozco a Ivonne desde el año 2013, cuando ella escribía en su blog Aprendiendo Todos de Todo, sobre temas de unschooling, de homeschooling, de crianza, y yo estaba en esa búsqueda, buscando referentes, buscando inspiración, y la encontré a ella. Y para mí fue como de gran conexión y empecé a leerla desde ahí en ese año 2013. Después recuerdo que en el 2014 estaba yo pues también muy siguiendo muchos temas y estaba la gran guía de la educación infantil con María José Cifuentes y con Ivonne, que hacían unos hangouts maravillosos. Yo creo que yo no me perdí ninguno y eso fue un tiempo de mucho crecimiento y de mucho certeza e inspiración de que ese camino es posible, es legítimo. Luego recuerdo que en el 2015 y 2016, Ivonne, hiciste unos talleres en Vitoria con unos temas tan profundos y que para mí fueron de gran conexión y estuve muy atenta a los talleres, que también quiero resaltar aquí tu generosidad en compartir el conocimiento y esos talleres también me ayudaron mucho, no solo a mí como mamá, como persona, sino en mi práctica profesional con las familias que acompaño en asesoría en crianza y educación no convencional. Entonces para mí fue como
como irme nutriendo y conectando como ese sentir y que es posible que hay más personas conectadas y con este propósito. Y luego recuerdo que también en 2016 ya fueron los webinars con Fundación Cambio de Paradigma, que también estaba María José, con unos temas muy claves. En 2017, en febrero, lanzaste tu libro, que aquí está. Es el libro Dar Voz al Niño, que es la autoedición. Yo creo que yo, yo fui de las primeras personas en Colombia, yo creo que compré el libro porque salió en febrero y yo lo compré en abril del 2017 cuando aún no habían tantos sitios todavía fáciles de conseguir. Y me hice el propósito de leer el libro de Ivonne como esa certeza y esa decisión que yo quería formarme con Ivonne. Y que para mí era como un prerequisito de la formación de crianza consciente y educación emocional, CSEE, leer el libro y llegar como más clara, más preparada a la formación. Ahí también en el año 2018 hice parte de la tribu de Madres Conscientes, que fue un espacio maravilloso y sé que muchas madres tuvieron como esa contención y esa inspiración en ese espacio que para mí también fue de mucho fruto y nuevamente en la parte personal, pero también en la parte profesional, en las familias que acompaño, con las preguntas y los casos que tratábamos ahí en la tribu, para mí era de mucha ayuda. Y en el 2018 decidí formarme con Ivonne en crianza consciente, educación emocional, terminé en 2019 y aquí sigo con ella, sigo con Ivonne, siguiéndola, sigo inspirándome, sigo creyendo en ella y sobre todo admirando ese ímpetu vital que tiene Ivonne para promover ese mensaje de que podemos cambiar el mundo. Y ahí me surgió la idea de este conversatorio desde hace tiempo, pero como que para mí es tan claro que la crianza y la educación en libertad van de la mano y que es la manera de cambiar el mundo. Y siento que tú eres la persona para conversar de estos temas porque trabajas ambos temas, los vives también, así como yo en tu familia, educas en el hogar, y es un tema que no ha sido muy visible, que a veces se cree que estoy haciendo crianza consciente y hasta ahí llegué y luego entrego a mis hijos a un colegio y allá será como otra cosa. Y quiero también como aclarar que este es un espacio para visibilizar ese tema, pero también para no juzgar a las familias que por alguna situación escogen escolarizar, que es su camino y es muy respetable. Pero en este espacio quiero darle como esa visibilidad y como esa manera de ver que ambos temas van totalmente relacionados. Entonces, pues para eso me gustaría primero arrancar con la definición. Siempre que vamos a hablar de un tema es necesario definir qué es crianza consciente y qué es educación en el hogar. Entonces, te invito, Ivonne, a que nos compartas desde tu visión, tu sentir, ambas definiciones. Ok. Bueno, lo que yo más o menos en 2010, antes de entrar en el online, había pocos referentes realmente en crianza. Nosotros ya teníamos a nuestros 3 hijos y bueno, yo siempre había visto pues a Carlos González, a Rosa Jové y compartían así cositas de crianza respetuosa, tener en cuenta al niño. Y claro, para aquel entonces se hablaba mucho de la crianza respetuosa, ¿no? Evitando gritos y castigos y amenazas. Y luego también había la crianza natural. Se hablaba del parto en casa, de dar lactancia prolongada. Y luego empecé a ver algún autor latino con apego. Esto de llevarles encima, piel con piel. Y todo esto yo resonaba. Pero yo pensaba, pero hay algo que se interpone. Yo puedo querer ser respetuosa, pero el grito sale o el malestar sale. Entonces yo siempre decía, tenemos que tener conciencia de qué nos pasa a nosotros, conciencia de qué necesita el niño. Pero yo siempre era como tener conciencia, tomar conciencia, ¿no? Cuando criamos. Tenemos que ser conscientes cuando educamos. Y me acuerdo que siempre juntaba esos dos conceptos, criar con conciencia, tomar conciencia de, y siempre así, hasta que conocí a María José, hicimos unos mastermind y teníamos que llamarles de alguna manera. Y yo dije, bueno, pues homeschooling,
crianza, porque se puede criar de tantas maneras. Y al final le dije, mira, ¿y si lo llamamos crianza consciente? Porque al fin y al cabo es tomando conciencia. Y ella me decía, ay, no sé si la gente lo entenderá, porque la gente habla de crianza respetuosa. Y yo digo, ya, pero es que vamos más allá de la crianza respetuosa. Porque yo puedo tener la intención y la voluntad de respetar, pero quizás no pueda. Entonces ya no practico una crianza consciente. Si no he parido en casa, ya no practico una crianza natural. Si no duermo con mi hijo y no colecho, ya no es apego. Entonces, ¿dónde me califico, no? Y yo digo, no quiero calificarlo, simplemente es crianza consciente, consciente de qué me pasa a mí cuando al niño le pasan cosas. Por tanto, hoy en día, como ya sabéis, crianza consciente, no soy la única autora, también está Shefali, que posteriormente en el 2010-2011, ella también habló de conscious parenting. Y dije, mira, ahora muchos me dicen que soy la Shefali española o que ella es la Ivonne Laborda india. Bueno, nos Sí, comparan qué un bonito, poquito, que yo también me me formé con enorgullece, ¿eh? Shefali Tavares. A mí lo sé. Entonces, yo me enorgullece. Entonces, ¿qué pasaba ahí con el tomar conciencia? Tomar conciencia para mí, desde donde yo lo comparto, desde unos valores y unos principios de sentir al niño, Sí, darle voz al niño, dejar de juzgar e interpretar sus necesidades. Si es mucho algo, si es poco algo. Ayer publiqué un artículo sobre alta demanda. ¿Existe o no existe la alta demanda? Ahora no vamos a hablar de ello. Entonces, claro, ¿por qué? ¿Por qué existe la alta demanda en un niño? Bueno, también puede existir la baja capacidad de una madre. Entonces, parece que la etiqueta siempre está en el niño. Por tanto, la crianza consciente es tomar esa conciencia de que el niño lo que siente y lo que necesita es total y absolutamente legítimo. No obstante, nosotras a veces no podremos o comprenderlo, o sostenerlo, o ayudarle, o satisfacerle, ¿de acuerdo? Pero el problema no es que esté en el niño. A veces el único problema, y esto lo he dicho muchas veces, ay la voz, a veces el único problema que tiene un niño es que está rodeado de adultos que no les comprendemos. sí. Entonces, yo en mi libro, en el segundo capítulo, hablo de las 4 raíces para una crianza consciente, lo que verdaderamente permitirá que un niño pueda llegar a convertirse en el ser, en la persona que ha venido a ser. Yo hablo de dar presencia, validar emociones y necesidades, nombrar la verdad, crear intimidad emocional. No sé si habrá oportunidad de hablarlo. Y ahora justamente, Ivonne, no sé si lo has visto, he hecho el ebook, un ebook gratuito sobre las Claro, 4. Por cuatro tanto, raíces. la crianza consciente sería un poquito esto, tomar conciencia de qué necesita el niño y qué nos pasa a los adultos con aquello que le pasa al niño. Y el aprendizaje autónomo o el vivir, crecer y aprender sin escuela, para nosotros yo pienso que hay diferentes, porque hay familias que hemos elegido educar de una forma más autónoma fuera del sistema educativo. Pero hay familias que no escolarizan a sus hijos, no obstante, sí siguen como un poquito el currículum o sí se fijan en qué se está haciendo en la escuela. Yo hablaré más de nuestra opción, que es una opción de aprendizaje autónomo no dirigido. Nosotros vivimos, nuestra familia realmente, como si la escuela no existiera. Aquí en España, pues a los 6 años aprenden esto, a los 8 aprenden esto, a los 10 aprenden esto. Nosotros no nos fijamos en ese currículum. Nosotros acompañamos intereses, pasiones, fomentamos sus dones o talentos naturales, aquello que les emociona, aquello de lo que preguntan mucho. Por tanto, nosotros realmente entramos en esto del unschooling por la crianza consciente. Porque si queríamos respetar los procesos naturales del niño, no forzarle en la comida, no forzarle en sus ritmos, a la hora de primero gatear, luego andar, luego hablar, luego la motricidad, luego, bueno, pues todo un poquitito, el control de esfínteres, todo ahí como ir respetándole. Claro, aquí en España escolarizan a los 3 años muchos. Yo pensaba, wow, hemos estado respetando y escuchando todo este tiempo y ahora a los 3 añitos hay que entregarles al sistema y que otra persona decida qué tiene que hacer.
cuándo lo tiene que hacer, de qué forma lo tiene que hacer, a qué ritmo lo tiene que hacer. Dijimos, mira, como aquí en España hasta los 6 años, realmente no es la educación obligatoria, vamos a esperar hasta los 6. Claro, ¿qué pasó? Que Ainara cumplió 6 y nosotros estábamos encantados. Urchi tenía 4, Naikari tenía 2. Digo, ¿cómo voy a escolarizar uno y luego los otros no? Digo, mira, nosotros le hemos cogido gustito a esto de acompañarles de esta forma. Vamos a seguir un año más. Y otro, y otro, y otro. Bueno, ahora Ainara tiene 15 años y evidentemente no ha estado nunca escolarizada. Nuestros 2 hijos, el mediano y la pequeña, sí que van algunas mañanas aquí a un proyecto que le llaman de educación viva, que hay pues a veces acompañantes, otros niños, pero bueno, no es una escuela formal ni mucho menos. Y de momento pues seguimos así, fomentando aquello que más les gusta, que desean. Han aprendido a leer, a escribir, aritmética, todo pues de una forma muy autónoma. Yo siempre digo que nosotros no les enseñamos, sino que nosotros les ayudamos a aprender. Para mí la gran clave es la diferencia es el aprendizaje surge, el aprendizaje ocurre no cuando alguien pretende enseñar, sino cuando alguien tiene el deseo de aprender y pregunta y se interesa y se motiva y tiene curiosidad. Entonces sí que yo puedo mostrarle. Pero yo que fui primero profesora, antes de ser madre, durante 15 años, os puedo asegurar que querer enseñar no tiene nada que ver con aprender. Porque aprende el que tiene interés por aquello que el otro quiere enseñar. Entonces, realmente pongamos, yo invito a poner el foco en ayudar a aprender. Porque un niño cuanto más y mejor aprende es cuando le interesa algo, cuando le motiva algo, cuando se emociona. Sí, sí, Ivonne. Y aquí hay dos temas que a mí me surgen, que son como las premisas de este conversatorio o eso que quisiera que tuviéramos como en mente en el desarrollo de los temas. Y uno es un despertar de la conciencia en lo que tiene que ver con crianza y con educación. Y dos, es un tema de coherencia en la crianza y en la educación, nuevamente. Entonces, como tener esos dos temas presentes para compartir también con las mamás, los papás, que esto también se trata de un trabajo muy de nosotras y de nosotros, de un trabajo interior, de una indagación profunda, de sanar, de reconocer qué nos pasó, qué hicimos con eso, qué me genera hoy, y entender que es un trabajo mucho más de nosotros, del adulto, de derribar esas creencias limitantes, esos paradigmas, esas cosas que siempre nos han hecho creer y nos han dicho de la crianza, de la educación, y es salir un poco de todo eso y darnos el permiso de tener esa conciencia de que cada cosa la hacemos de manera consciente con eso que me pasa a mí en crianza y en educación y que les pasa a mis hijos. Cuando estoy criando, cuando estoy educando, la forma como aprende el cerebro humano, cómo nos desarrollamos, la manera como necesitamos ser vistos, escuchados, sentidos, que haya empatía con nosotros, que nos den voz, tanto a nuestros hijos como a los niños que fuimos en algún momento de nuestra historia. Entonces, teniendo eso muy, muy presente, Ivonne, ¿cómo dirías tú que ambos temas van de la mano? La crianza consciente y una educación en libertad. ¿Cómo sientes tú que definitivamente esos dos temas van juntos? Porque ahora tú mencionabas algo que a mí me pasa mucho en consulta. Yo trabajo un poco más en consulta personalizada. Tengo pues la idea de llegar a más personas, pero un poco es la consulta y me llegan esos temas donde me dicen, yo estoy educando y criando de manera respetuosa, consciente, he leído, fui a tal taller, estoy haciendo, pero mi hijo en el colegio le pasa esto y esto, sufre el bullying, bueno, siente que no lo dejan, que lo ridiculizan, que él quiere hacer una cosa y no lo dejan, que tiene que pedir permiso hasta para ir al baño, que está interesado en un tema y le ponen otro. Bueno, lo que tú y yo sabemos que pasa en el sistema escolar como está diseñado, y eso hace que sea un freno
y que para una crianza consciente y una educación desde esa conciencia de cómo aprende el ser humano y qué necesita realmente el ser humano para aprender, que tú me decías ahora es más acompañar a aprender, a que el aprendizaje surja y no esto que se quiere imponer como usualmente se hace en el sistema. Y ahí las familias están un poco frustradas. Para mí van de la mano porque el ser humano lo que nos mueve es nuestro estado de ánimo, son nuestras emociones. Por tanto, aprender nos pensamos que es algo racional y mental. Y realmente aprender es más emocional que racional. No voy a entrar en profundidad en esto porque sería complicado, pero lo que nos diferencia a nosotros, la especie humana, de cualquier otra especie mamífera, es el córtex prefrontal. Gracias al córtex prefrontal sabemos leer y escribir y podemos hacer cálculo y sabemos que 3 y 7 son 10. Si nos quitan el córtex prefrontal, podríamos casi ser igual que una vaca, una gata, un perro. Entonces, tenemos el cerebro luego emocional, lo que llamamos el sistema límbico, la amígdala. Yo no voy a entrar en esto. Podéis leer a María Alonso Puig o escucharle. ¿Por qué digo esto? Porque aprender, si yo no estoy bien emocionalmente hablando, me va a bloquear. Fijémonos que hay mucho fracaso escolar y precisamente son los niños donde hay muchos problemas en casa, donde hay separaciones, donde hay bullying, donde hay pobreza, donde no hay necesidades satisfechas. El niño está en modo supervivencia, supervivencia, necesitando mirada, atención, o son rebeldes. Entonces, la crianza y la educación van de la mano porque el niño necesita tener necesidades satisfechas. Las primeras, ¿cuáles son? Pues las primeras simplemente son de amparo, de mirada, de contacto, de ternura, ¿no? Pero más o menos luego motrices, luego sociales, luego intelectuales, luego etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema escolar, el sistema educativo, a ver, no es que el sistema, o sea, no es que la escuela esté mal, es el enfoque, porque las escuelas, si nos damos cuenta, por lo menos aquí en España, muchas, por no decir todas, porque todas no es así, pero la gran mayoría no están enfocadas verdaderamente en el niño. ¿Qué necesita el niño? ¿Cómo aprende el niño? Fijémonos que los niños tienen 3 actividades por excelencia, ¿no? Si tú dejas a un niño libre, pero acompañado y seguro, y amado y tenido en cuenta, pero tú le permites ser, si tú le permites expresarse, un niño pequeño, desde los 2 años, pongamos, hasta los 8, más o menos, no quiero poner un tope. ¿Qué actividad, yo pregunto, ¿no? En el chat, ¿qué 3 actividades haría de una forma natural, espontánea y casi todo el día, si nosotros se lo permitiéramos? ¿Cuáles creéis que son? La primera sería jugar. Un niño jugaría todo el día si se lo permitiéramos. La segunda sería moverse. Y la tercera sería hablar. Imaginémonos, todos los niños del mundo, de una forma natural y espontánea, ¿qué harían? Jugar, si se les permite, claro. Moverse y hablar. Fijaros las 3 actividades que más se reprimen en la escuela. ¿Pueden jugar? Sí, claro, pero a la hora del patio, cuando toca. ¿Pueden hablar? No mucho, cuando el profe da permiso. ¿Pueden moverse? Tampoco mucho, media horita en el patio, antes de entrar y después de salir. Entonces, fijémonos que si las escuelas estuvieran diseñadas por y para los niños, tendrían que ser lugares donde el niño puede jugar, porque así aprende primero, luego ya entra el aprendizaje formal. Pero estamos hablando de primera infancia o niñez, luego hablar, luego comunicarse, luego moverse, trepar, bailar, etc. El niño, si no tiene estas 3 necesidades bien satisfechas, le va a costar mucho aprender. ¿Por qué? No porque lo dice Ivonne, sino porque es el diseño
Si un niño de forma natural y espontánea necesita hacer esto, todos los niños del mundo necesitan hacer esto. Los blancos, los negros, los pobres, los ricos, los de ciudad, los del campo, los de la selva, todos Sí. los niños del mundo. Entonces, ¿realmente podemos pensar que todos los niños del mundo están equivocados, necesitando moverse y hablar y jugar para su propio desarrollo? No puede ser. Lo que está equivocado es la sociedad que hemos creado, cómo los adultos les vemos, todas estas creencias que nos impiden verles y sentirles desde lo genuino, lo verdadero. ¿Por qué? Pues como decía Ivonne, porque nosotros no fuimos acompañados así, porque a nosotros Claro. también nos obligaron a aprender, nos obligaron a obedecer, a callar, a no preguntar, a no cuestionar. Nos castigaban o nos juzgaban o nos rechazaban o teníamos que reprimir emociones. Todo esto no nos ha permitido a veces llegar a ser quienes verdaderamente hemos venido a ser. Y Y eso luego cuando pasa mucho en tenemos la un escuela. niño, claro, tenemos un niño y nos cuesta acompañarle desde ahí. Entonces, Aunque puede ser que estemos escolarizando porque trabajamos, porque no me atrevo, porque no puedo. Siempre, si tenemos en cuenta esto, cuando salgan de la escuela, podemos compensar. Por la tarde, podemos compensar el fin de semana. Lo importante, tanto si un niño está escolarizado como si no, es comprender la verdadera biología infantil. Porque Ivonne Quiroga, yo conozco alguna familia que educa en casa y educa en casa de una forma muy autoritaria y no sí, hay respeta de todo. no respetan estos procesos. O sea que educar en casa o no llevarle al cole tampoco es 100% garantía de que el niño va a obtener lo que necesita. Yo he visto Exacto. algunas familias que escolarizan porque necesitan escolarizar legítimamente, pero tienen muy en cuenta esto. Y luego por la tarde y luego los fines de semana hay un acompañamiento muy amoroso y muy respetuoso. Entonces, tanto si van a la escuela como si no, evidentemente yo invito que podamos respetar el máximo de tiempo posible a un niño antes de escolarizar. Sí, Lo ese es el vital punto. es sentir ese niño, esas necesidades, esos ritmos, ese pulso. Sí, y que si estamos practicando y a conciencia una crianza consciente que nos invita a indagar en nosotras mismas, a trabajar mucho, mucho en nosotras mismas, en ese despertar de la conciencia para poder estar como nuestros hijos necesitan, para poder dar presencia, para poder validar sus emociones, sus necesidades, para nombrar lo que les pasa a ellos, lo que nos pasa a nosotras, para generar intimidad emocional. Eso también se ve reflejado en una manera de acompañarlos a aprender, que ellos puedan ver y tener esa presencia nuestra, no como el profesor, ni mucho menos que la gente cuando uno habla de educar en el hogar, como que se imagina eso y no, es que nosotros somos facilitadores y los acompañamos a aprender, pero surge el aprendizaje en ellos porque hay un otro ahí que está interesado en sus intereses, en sus dones, en sus talentos, en qué te gusta, para qué eres bueno, qué se te da bien. Vamos a buscar entonces que practiques esto, vamos a buscar un taller de esto, vamos a buscar un tutorial, vamos a un documental, bueno, tantas cosas, pero que haya alguien interesado también ahí en acompañar ese aprendizaje, que haya alguien ahí que Esta realmente opción valide. educativa no es para todo el mundo, No es porque para todos. sinceramente no a todo el mundo le apetece estar las 24 horas con sus hijos. No a Cuesta todo el mucho. mundo tiene esta curiosidad por acompañar, por indagar. Entonces, cuando decimos educación, a mí educar en casa no me gusta, porque parece que el niño está encerrado en casa. Sí, no, no Nosotros es educar es así. vivir sin ir a la escuela, vivir, crecer y aprender sin escuela. ¿Por qué? Porque aprenden en el parque, cuando son Mucho. pequeños, en el museo, viajando, con el vecino, comprando. Aprenden en muchos lugares y no todo lo que desean aprender o sus intereses o pasiones se lo vamos a enseñar mamá o papá o acompañar. Porque, por Es poder ejemplo, facilitar esos eh, espacios, poderles dar las herramientas, poder proveer, llevarlos, buscar qué te interesa, escucharlos, verlos.
en sus deportes, en lo que armaron en la robótica, con Lego, con esto, es poder estar ahí también como ese apoyo, como ese respaldo que ellos sienten, esa base segura en la cual pueden explorar, hacer sus búsquedas, pero que están ahí también para las necesidades que ellos tienen. Entonces, desde ahí, digamos que entendiendo que hay familias que no pueden, digamos, educar fuera de la escuela por muchos motivos y es legítimo, pensando más en las familias que sí pueden hacerlo, que sí lo Claro. quieren hacer, cómo tú ves ahí la otra premisa que yo mencionaba al comienzo y es la coherencia. ¿Cómo sientes tú que hay una coherencia entre llevar una crianza consciente y educar sin escuela, respetar los ritmos de los niños, sus intereses, sus inteligencias, que uno es bueno para tal cosa, otro para tal, que tiene su ritmo, bueno, tantas cosas que hace que eso realmente tenga una coherencia y un porqué y un hilo conductor, y no Para que se pare. nosotros, yo cuando escribí aquel artículo, ya no me acuerdo si era en 2012 o en 2013, precisamente lo titulé igual que has titulado tú este live, ¿no? El aprendizaje autónomo y la crianza consciente van de la mano. La crianza consciente y el aprendizaje autónomo. Dije unschooling yo, van de la mano. ¿Por qué? Porque para nosotros una cosa llevó a la otra. Primero fue Eso la es, crianza, evidentemente, pero sí, si yo quería respetar a ese ser para permitirle llegar a ser quien verdaderamente ha venido a ser, para mí no había opción en que otra persona decidiera qué, cómo, cuándo y a qué ritmo debe aprenderlo. Mira, y, aquí en España, los libros de texto, cuando se crean en unos despachos con unos señores que ni están con los niños. Y exacto. deciden, a los 6 años todos aprenderán esto, a los 7 todos las tablas, a los 9 hacen las editoriales, los mandan a publicar, luego tal, y dices, wow, ¿no? O sea, es que estos hombres, Desconocen. pedagogos con títulos de esos largos, ¡buah! Son eminencias, sí, son eminencias, pero no están con los niños, ni están con ellos, ni juegan con ellos, ni les educan, pero deciden. Entonces, vale, de acuerdo, el colegio sirve pues para esto, ¿no? Para todos aprendemos lo mismo a la vez. Entonces, la coherencia para mí está ahí. Para mí no era coherente entregarles a este tipo de educación. Y, Quizás y hay, si hubiese existido una escuela o un centro donde los niños pueden ir y jugar con otros adultos que les acompañan, con otros niños que juegan, con otras familias, si eso se llamara escuela, por supuesto, ¿no? y hay Nosotros qué un ingrediente hicimos, nosotros nos reunimos otras familias y compartíamos desde ahí. ¿Por qué? Porque para nosotros que el niño aprendiera formaba parte de su propio aprendizaje. Vivimos aprendiendo y aprendemos viviendo. No entendíamos por qué el niño tiene que estar en un sitio para aprender y luego salir de este sitio y luego vivir la vida. sí, Es como es que, separar la vida del aprendizaje y todo, y esto va todo junto. Es muy difícil separar el aprendizaje de la vida misma y pensar que aquí estamos aprendiendo y ahora aquí estamos viviendo, si vivimos aprendiendo. Entonces, es como cambiar esas creencias y realmente darnos la oportunidad de entender cómo realmente aprendemos nosotros los seres humanos. Y hay un aspecto fundamental con esto que tú decías, Ivonne, también que sucede en la escuela y que personalmente a mí, pues para mí ha sido definitivo y es que el colegio no es solamente el nombre del colegio, los ladrillos, los salones, el patio y tantas cosas bonitas de colores, más allá de la filosofía, el nombre del colegio, son seres humanos y son personas, los maestros, que hacen un gran esfuerzo sin duda alguna, pero que tienen una historia personal, que tienen una biografía humana, una biografía emocional que no sabemos cómo es, cómo fue su infancia, cómo fue su niñez, su juventud, qué cosas pasaron, cuál es esa herida, cuáles son esos vacíos, y ellos también tienen reacciones emocionales automáticas que las descargan en los niños y se necesita que un niño en edades tempranas, sobre todo cuando hay tantos
abusos y tantas situaciones de esas en la escuela, que sea ese adulto sensible, disponible, que sea esta base y esta persona que pueda generar un Algunos vínculo. hay, pero aquí, algunos hay, pero aquí en España lamentablemente no es la mayoría. Aún. Sí, Ahí porque la idea estamos. sería que estuvieran formados y capacitados para hacer un acompañamiento desde ahí, de que ellos también hubiesen sanado, y eso todavía está, pues yo lo veo muy lejano y mientras eso sucede, pues también hay muchos padres que decidimos hacernos cargo. Lo Bueno, importante de de los, esta opción educativa, por lo menos aquí en España, es simplemente visibilizarla. Ahora, por ejemplo, con todo esto que ha ocurrido de la pandemia, muchas familias se han acercado a esta opción educativa precisamente porque se han visto obligados a tener a sus hijos en casa. Y han dicho, wow, pues me voy a acercar a estas familias que ya lo están haciendo desde hace años, a ver cómo me puedo inspirar o me puedo ayudar. Algunas de ellas han seguido haciéndolo y ya no han escolarizado y otras, bueno, pues ahora los vuelven a llevar, pero han sí, cambiado un poquito la mirada. Entonces, lo importante es simplemente diferentes opciones. Igual que hay un colegio privado, colegio público, más autoritario, más libre, esta opción educativa es una opción más. Y lo bonito de esto es que los papás y las mamás sepan que se puede, que se sepan puede, que que es existe legítimo. y que es legítimo. Entonces, es ese respeto mutuo, porque hay familias que dicen, yo no lo haría en la vida, ok, pero que las familias que sí elegimos hacerlo, muchos piensan que lo raro es no llevar al niño a la escuela. Si nos fijamos históricamente, las escuelas como instituciones existen hace 150, 200 años, no más. Lo natural a lo largo de la historia humana no ha sido estar en las escuelas, ha sido aprender en tribu, en comunidades. En 1850 y no sé qué, en Estados Unidos se habló por primera vez de crear las primeras escuelas porque los prusianos tenían una sociedad muy obediente. Y los americanos dijeron, oye, ¿qué pasa en Prusia? Que hay un señor que dice, oye, todos tal, y todos lo hacían. Oye, ahora prohibido esto. Todos lo dejaban de hacer. Los americanos decían, aquí pasa algo. ¿Por qué los prusianos son tan obedientes? Y unos americanos fueron a Prusia y les preguntaron, ¿qué pasa en vuestra sociedad? Que hay 4 que mandan y los otros que obedecen. Y se dieron cuenta que había escuelas. Tenían muchos niños y habían aprendido así, pues a estas horas. Tal. Entonces, estos niños habían simplemente hacía 10, 15 años que tenían escuelas los prusianos. A ver, no era una escuela como esta, ¿eh? Les enseñaban a leer y a trabajar y tal, ¿no? Entonces, los americanos, yo no sabéis si sabéis esto, hay documentales en YouTube que lo explican, ¿eh? Yo hago un resumen. Me acuerdo que fueron en 1900, ya no me acuerdo, finales del 800 o principios del 900, fueron a las familias y les dijeron, mira, a partir de ahora, nosotros vamos a crear unos centros y nos vamos a llevar a los niños por la mañana y os los vamos a devolver a las 3 de la tarde porque les vamos a enseñar, a instruir. Las familias salieron armadas diciendo que te vas a llevar a mi hijo, A mis hijos. loco, todo el día hasta las 3 de la tarde, tú estás loco. Con armas salían los padres. Los americanos dijeron, ay, ¿cómo lo podemos hacer? Lo empezaron a hacer poco a poco. Ivonne, en 40 años, en 1950, ya en todos los 50 estados de Estados Unidos ya había la educación obligatoria. O sea que en una generación, no sé cómo lo hicieron poquito a poco, pero lo consiguieron. Y a raíz de ahí, 1900, ahora no me acuerdo de las fechas, porque yo no lo memorizo esto, me quedo con la historia, ¿no? O sea que no hace tanto tiempo que es normal que tu hijo de las 8 de la mañana hasta las 3, 4, 5 de la tarde esté con no sé qué adulto en no sé qué sitio y luego te lo devuelvan. Ahora lo Y vemos tú súper acabas de tocar un normal, tema importante, pero Ivonne. antes no era normal esto. Exacto, ¿qué es eso? Y que lo hablabas hace unos días, muy reciente, y es
¿qué en esto de la crianza y la educación, qué es lo verdaderamente natural? Ah, Crianza y ¿y qué es eso que hemos normalizado, visto como habitual, nos hemos acostumbrado, hemos aceptado? ¿Qué hace esa diferencia? Porque hay una cosa que viene de lo natural y es poder criar de esta manera y poder educar de esta otra manera, hace que sea realmente desde la lógica natural, desde las necesidades no solamente biológicas, sino emocionales y cognitivas de los niños, que sea como de esta manera más fluida. Cómo lo puedes tú conectar con eso, Ivonne, de qué es lo natural y qué hemos normalizado, tanto en crianza como en educación, que nos aleja necesitaría de eso? una hora para contarte esto. Bueno, precisamente que cuando hice este directo, creo que el día 18 hice este directo, precisamente lo titulé así, lo natural versus lo habitual. Y ahí hablé de las 4 creencias sobre crianza y educación, más si a alguien le interesa puede buscar este live, está en mi cuenta de Instagram, Ivonne Laborda, pero también está en mi canal de YouTube, también está en Facebook. A ver, hemos normalizado muchas cosas, porque realmente pensamos que los niños vienen como que tenemos que educarles, tenemos que criarles, tenemos que decirles todo lo que hacen. Nos cuesta creer que se trata de acompañar, que se De trata de confiar. entender, que se trata de confiar, de amar, de sentir. Yo siempre pongo un poquito el mismo ejemplo. Nosotros cuando hicimos el amor con nuestra pareja para quedarnos embarazadas, esa gotita blanquita que llamamos semen que entró en nuestro cuerpo, esa cosita, nadie cuestionó nada, confiamos 9 meses y de una gota de esperma blanca se creó la maquinaria más increíble, el milagro de la vida. Y un corazón y uñitas, los ojos, la mirada, no le falta nada a ese bebé. Es perfecto, tiene un corazón, sabe latir las pulsaciones, no late demasiado fuerte ni demasiado. Si no ha habido ninguna complicación física grave, ese niño nace perfecto, sabiendo qué necesita, qué quiere, todo, no es que no le falta ni una pestañita, ni la uña pequeña del dedo, está perfecto. Vale. ¿Por qué pensamos que una vez fuera, ese niño ya no es nada? Le tengo que enseñar a dormir, le tengo que enseñar a qué hora mamar, le tengo que enseñar y ayudar a gatear, ayudar a andar, a decirle que tiene que comer, cómo, cuándo, a qué manera acabarse el plato, si no le castigo, le juzgo, le premio, le amenazo, le rechazo. Por favor, es que vivimos en una sociedad donde si haces lo que se espera de ti, te premio. Si no Y hemos haces lo que yo normalizado necesito, tanto te el maltrato. castigo. Vale, pero es que venimos de así, mira la sociedad. No hay valores y principios, hay normas, hay límites. Todo está o prohibido o obligado, pero no se confía en el ser humano para que tome sus propias decisiones. Entonces, como venimos de ahí, hemos normalizado esto. Al niño hay que obligarle a hacer las cosas, si no, no las hace. No es verdad. A un niño no hace falta obligarle, al contrario, la obligación crea resistencia. Entonces se resiste. ¿Ves cómo hay que obligar la cola que se muerde el pez? Porque tú estás obligando, controlando, limitando, forzando y no respetando. Es por eso que el niño se revela. Es un síntoma. Cuando el niño tiene una reacción emocional automática o cuando el niño se revela, es un síntoma de que llevamos demasiado tiempo actuando en contra de su biología y no nos damos cuenta. Por eso que hemos olvidado qué era lo natural. Y lo natural es confiar y acompañar a ese ser y ayudarle a convertirse en quien verdaderamente ha venido a ser. Por tanto, comentar ahora en 2 minutos es complicado, ¿eh? Pero hay mucha creencia, ¿no hay? Y también tú mencionabas algo que para mí es transversal en la crianza y la educación, y es vivir bajo principios y valores, guiar de manera consciente
basado en unos principios y valores y educar sin escuela basados en principios y valores. Para mí es transversal y para cerrar, digamos, quisiera que nos compartieras para ti cómo es y si lo vives también, que es como una sombrilla y ahí están las cuatro raíces, pero está también todos los ejes para acompañar el aprendizaje sin escuela. A ver, vivir bajo valores y principios. Yo os invitaría a leer un artículo que escribí, yo ahora de un resumen de un minuto. Lo podéis encontrar en mi página web, ivonlaborda.com. Allí es donde comparto todo el contenido gratuito. Evidentemente que también tenemos el instituto, ivonlaborda.com, pero ahí tenemos la formación para la transformación. Si vosotros ponéis en el Google valores y principios, Ivonne Laborda, os saldrá el artículo. Este artículo lo escribí hace bastante tiempo, pero es algo que a mí personalmente, como persona, me ha ayudado a ser mejor persona. No A solo, mí muchísimo. no Y solo acompañar a mis hijos mejor o más respetuosamente. Cuando elegimos vivir bajo valores y principios, vivimos desde lo que me nace de dentro para ser mejor persona y para poder satisfacer mis necesidades. No es lo mismo vivir bajo los principios de ser amable, nos escuchamos, nos respetamos, nos tenemos en cuenta, nos cuidamos, que los límites y las normas. No se pega. Ah, vale, pues entonces escupo. No se escupe. Vale, pues entonces pellizco. No se pellizca. Vale, pues entonces muerdo. No se muerde. Entonces, tendríamos una lista de no, 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 no infinita. Porque no se trata de qué está prohibido o qué está obligado. Si nosotros vivimos, no tanto educamos, sino vivimos bajo valores y principios, nuestros hijos se impregnan de esto. Si para mí es un valor ser amable, gritar, pegar y amenazar no es ser amable. Entonces ya es algo que ya veré desde otro lado. Ahora bien, si nosotros vivimos con límites y normas, ¿qué ve el niño? Esto me obligan y esto me prohíben. Pero el niño no aprende a decidir por sí mismo. No aprende a qué es lo que podría hacer para satisfacer mi necesidad. No aprende a tener más en cuenta al otro. ¿Sabes qué aprende? A mentir. Ahora no me ve mamá, pues ahora lo hago. A ser deshonesto. Entonces, es un poco largo de explicar, pero un principio y un valor viene de dentro. Nos guía hacia dónde queremos ir y en qué tipo de persona nos queremos convertir. Una persona amable, respetuosa. Pone el foco en quién me quiero convertir. El límite y la norma solo me dice, está prohibido, está obligado. Entonces yo no decido, ¿puedo hacerlo? Sí, pues lo hago. ¿Puedo hacerlo? No, me cachis. A ver, busco la forma de poder hacerlo que no me vean, porque si me ven me castigan. Les hacemos deshonestos, les hacemos que mientan, pero mienten por cómo les hemos tratado. Entonces, os invito a leer ese artículo porque la verdad es que vivir bajo valores y principios inspira mucho. Y también inspira, ¿sabes por qué? Porque lo vamos convirtiendo en una forma de vida, en un estilo de vida. No se Filosofía trata, de vida. exacto, en una filosofía que no se trata de tips, de estrategias, de técnicas, de métodos, ni para criar ni para educar, sino que es una filosofía de vida, un Es estilo de una vida. actitud. Nuestra vida funciona así, ya nuestros pensamientos, nuestra forma de ver la vida, de ver los niños, de ver el ser esencial de cada uno, de reconocernos a nosotras, de generar esa cercanía, ese vínculo afectivo, esa intimidad emocional, esa confianza, que ellos se sientan tranquilos, respetados, escuchados, entendidos en sus ritmos, en sus necesidades. Eso es un estilo de vida, eso es una forma que para mí, Ivonne Quiroga, la crianza consciente y la educación sin escuela se fusionan en esa filosofía, en esa coherencia, en ese despertar de la conciencia para acompañar a nuestros hijos de una manera muy cercana, responsable, respetuosa, consciente. Entonces, pues desde ahí quiero como invitarte a cerrar el tema con qué te gustaría decirle y animar a esas familias que ya conocen a través de ti la crianza consciente, que lo están viviendo en ellas mismas y en sus hijos,
y que están empezando un camino de educar en libertad, de educar sin escuela. ¿Cómo las animarías? ¿Qué mensaje les darías tú de ánimo y de que es legítimo y se puede y que tú y yo lo vivimos? Yo les diría que nadie mejor que el niño sabe lo que necesita y lo que siente y ser muy honestas con nosotras mismas, sobre todo con nuestros miedos, porque tendremos miedos nosotras, pero a veces los proyectamos contra los niños y si el niño no quiere aprender a leer o si yo le preparo una actividad porque me he quedado hasta las 12 de la noche y mañana se la presento y él la mira 5 minutos y se va a hacer otra cosa y ya está bien y fíjate lo que yo te he hecho, ay, tienes que leer. Entonces, ser muy honestas de qué es lo que le pasa al niño y qué me pasa a mí. Porque la verdad es que educar de forma autónoma es muy fácil. Si un niño aprende a leer y a escribir a los 7, 8, 9 años, si a un niño le interesan las mates, si un niño hace muchas preguntas, pero no todos los niños preguntan lo mismo ni aprenden a leer o a escribir al mismo tiempo. Nosotros en casa, nuestros hijos, ninguno ha aprendido a leer y escribir antes de los 8. Ninguno. Y Ainara con 15 años ha escrito su primer libro. Y Ainara aprendió a escribir y a leer fluidamente a los 9 años. Quiero decir, confiemos de verdad. Porque el ser humano a veces pone el foco en nuestro hijo mediano, que era muy motriz y muy deportista, aunque ahora lee mucho, en el cuerpo. Un niño que es muy motriz no puede estar pendiente de leer y escribir, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son unas conexiones neuronales muy distintas. Nuestro hijo, por ejemplo, hasta que no tenía la necesidad motriz bien satisfecha, no podía parar y concentrarse en otra cosa. Entonces, mi primer es confiar realmente en el ser humano. El ser humano es perfecto, el ser humano no se equivoca. Y luego buscar inspiración en otras familias que ya lo están practicando. O profesionales como tú o como yo también. Pero primero entre ellas. ¿Por qué? Porque ¿quién mejor te puede acompañar que otra mamá que también lo está haciendo? Que realmente tienes un problema, que realmente tienes una creencia, que realmente quieres formarte o quieres hacer algo. Bueno, pues busca ayuda, ¿no? Pero hay muchas familias que lo estamos practicando, hay muchos adolescentes educados así y realmente yo os invito porque aprender a leer y escribir se aprende súper rápido y las matemáticas también. Quiero decir que forzar a un niño con 5, con 6, con 7, con 8 años a hacer todo esto, a lo mejor le apaga su verdadera pasión por los aviones, o su verdadera pasión por el violín, o su verdadera pasión por la magia. Nuestra hija Naikari es una apasionada de la magia. Si yo no le hubiese dejado hacer magia, ella también aprendió a leer y a escribir tardísimo, según España. Sus primeros libros los leyó con 10 años. Ya lee como todo el mundo, pero tiene una pasión que es la magia. Entonces, que mañana será otra, pues perfecto, pues también la acompañaremos, ¿no? Entonces, el aprendizaje formal no tenemos toda la vida para aprenderlo. Ahora, las pasiones, los dones, lo que me emociona, lo que me vibra, no lo apaguemos, porque si se apaga, se puede apagar de por vida. ¿Cuántos adultos no sabemos qué nos gusta? No recordamos que nos gustaba. Eso es una pena. Eso Hemos es una. tenido que estar muy anestesiados y restringidos en ese sistema. Y la última, el último tema que tú, ¿cómo tú ves que la crianza consciente le aporta a la educación? La crianza consciente nos ayuda a poder respetar más y mejor a los niños. ¿Por qué? Porque la presencia, por ejemplo, es vital. Yo escribí un artículo que lo titulé El mayor peligro del ¿Verdad? unschooling. Se me Sí, claro. tiraron los unschoolers encima, unas cuantas familias. ¿Cómo dices eso? No hay ningún ¿Cómo que no hay ningún peligro? Hay un peligro grandísimo, que es la falta de Negligencia. presencia. Como yo no dirijo el aprendizaje, como yo le dejo en libertad, dejo al niño solo, desamparado y abandonado. No, No dirigir pero de eso no. académicamente no significa no estar presente, atento, disponible, alerta, protegiendo, guiando, inspirando, mostrando.
Eso no tiene nada que ver no dirigir con todo esto. Por tanto, Sí. la crianza consciente nos ayuda a ver al niño, a sentir al niño, a vincularnos con el niño, a anteponer la relación al aprendizaje. ¿Qué es más interesante? ¿Qué es más importante? Nuestro vínculo. Cuando el niño está emocionalmente sano, equilibrado, conectado y hay una buena relación con mamá, con papá, el aprendizaje surge. No se Surge. puede no aprender. Es que no se puede no aprender. Quizás no Aprender aprendan es lo que tú inevitable. quieres, quizás no aprenda lo que nosotros queremos, pero aprender aprende y mucho. Así es. Ay, bueno, Ivonne, entiendo que tienes tu voz así un poco delicada y que me lo dijiste al comienzo. Creo que hemos cubierto los temas que me propuse de este gran tema de cómo la crianza consciente y la educación sin escuela van de la mano. Y pues te agradezco este tiempo, este espacio. Me alegra mucho tenerte en este conversatorio y que esto que hemos conversado, que nos has compartido, seguro que es de mucha inspiración y sobre todo de mucha reflexión para estas familias que van en esta búsqueda y que encuentran las palabras tuyas que siempre son de ánimo, de aliento y de saber que es posible. Entonces, bueno, te agradezco mucho este tiempo, este espacio, te mando un abrazo, que tengas una buena noche allá en el Maresme, cerca de Barcelona, yo aquí de tarde en Medellín, Colombia. Pues nada, Ivonne, muchísimas gracias por esta oportunidad. Ha sido un placer. Me encanta que alumnas o exalumnas me inviten porque la verdad que compartir así, ¿no? De tú a tú, pues es muy agradable. Y nada, y también te felicito por todo lo que tú también estás haciendo. Pues nada, y a la audiencia, ¡mua! Pues gracias por acompañarnos. He visto el chat que no paraba. Pues nada, ok. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao. Vale, un abrazo, gracias a todos los que se conectaron y nos vemos. Chao.